Amado Padre, maravilloso Señor, estamos tan agradecidos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por este tiempo, Señor, que podemos apartar para estudiar tu palabra. Señor, entendemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero también conocemos por medio de tu palabra de que tú, Señor, eres nuestra fortaleza, que tú eres, Señor, nuestra guía, tú eres la verdad, tú eres el camino, Señor. Y en este tiempo queremos cada día conocerte más, aprender más de ti, acercarnos a tu presencia y que a través de la enseñanza de tu palabra, del escudriñar tu palabra, Señor, podamos acercarnos un poco más al propósito por el cual tú nos llamaste. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que están, Señor, presentes desde sus hogares, Señor, a través de un dispositivo, pero con estas, Señor, ganas de poder aprender más de ti. Señor, te bendecimos, te honramos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar dando lectura entonces al capítulo número 19 de Apocalipsis, un capítulo muy interesante. Recordamos brevemente que lo que venía sucediendo era el juicio de Dios sobre un sistema religioso, económico, llamado Babilonia, que no tiene que ver con el imperio babilónico exactamente, no es que va a resurgir de la misma manera, sino el espíritu de ese imperio, relacionado más que nada con el imperio romano. Sus sistemas religiosos, paganos, establecidos en la tierra, llegan a su fin por el poder de Dios que viene a reinar aquí en la tierra. Estamos a punto de comenzar a leer aquellos versículos que tienen que ver con lo que pasa en el cielo durante estos momentos y además lo que va a pasar aquí en la tierra definitivamente. Una de esas partes lo vamos a ver hoy y otro lo vamos a ver la próxima semana en la última clase cuando veamos capítulo 21 y capítulo 22. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 19 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerden que hablábamos acerca de esto en el capítulo anterior. Se refiere al sistema religioso, pagano, económico, que apremia sobre los hombres, sobre la humanidad. Entre ellos, sobre todo, a los creyentes, a los hijos de Dios, porque persigue a los hijos de Dios. Hablamos de la Inquisición, también la clase pasada, que fue un tiempo donde en el nombre del Señor se perseguía a los hijos de Dios. Versículo 3 dice: otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? De que esta destrucción de este sistema o de este imperio que está sobre la tierra va a ser para siempre, no va a ser momentáneo. Dice, y el humo sube por los siglos de los siglos. Quiere decir que va a ser destruido este sistema una vez y para siempre. Ya no va a volver a ser este sistema religioso pagano el que va a estar corrompiendo a la humanidad entera porque ha llegado a su fin. Esto tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior. Versículo 4 en adelante. Y los 24 ancianos
y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Bueno, ¿quiénes son? Los 24 ancianos. ¿Quién puede responder? A esta altura lo saben de memoria, ¿no? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Nadie? La iglesia. Volvemos a... Ah, menos Muy bien. mal, yo digo, tengo que arrancar capítulo 1 otra vez, digo. Amén. La iglesia, representa la iglesia. Amén. Entonces, aquí están los ancianos, la iglesia, los 4 seres vivientes que habíamos hablado que eran ángeles de un rango muy alto, que podrían ser serafines o querubines. Dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Esta palabra, aleluya, es una palabra universal de exaltación y alabanza a Dios. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que están anunciando el establecimiento del reino de Dios en la tierra, dando por terminado el sistema del mundo. Recuerdan que hablamos un poquito la semana pasada acerca de los distintos tipos de gobiernos que hay en la tierra. Monarquías, absolutismos, comunismo, socialismo, democracia, todos sistemas humanos que terminan dándole la espalda a Dios. Porque ninguno de ellos deja que Dios sea el que gobierna. Y decíamos, a veces pensar, decir, bueno, el mejor tipo, y el mundo lo dice, ¿no? El mejor tipo de gobierno es la democracia. Pero democracia significa gobierno del hombre. O sea, el hombre se gobierna a sí mismo sin Dios. Entonces, de esta manera, cuando aquí están diciendo aleluya porque nuestro Dios todopoderoso reina, está diciendo se terminaron todos esos sistemas corruptos de gobierno donde el hombre le da la espalda a Dios, porque ahora verdaderamente el Señor va a tomar control absoluto de todos los habitantes de la tierra. Versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos. ¿Quiénes dicen eso? Amén. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes dicen, gocémonos y alegrémonos? La iglesia. Los salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, a todos aquellos salvos, verdaderamente dice, gocémonos y alegrémoslo. ¿Por qué? Porque llegaron las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa? La esposa, ¿quién es? La iglesia. Muy bien, Ariel, muy bien. La esposa es la iglesia. La iglesia es la esposa. Y hay unas bodas en el cielo. Mientras aquí llega el fin, aquí en la tierra, del sistema, del mundo, corrupto, idólatra, que le da la espalda a Dios, en el cielo hay fiesta. ¿Qué fiesta? Unas bodas. Las bodas del Cordero con la que es su esposa,
que es la iglesia, la que Él ha preparado, ha santificado. El Señor ha dado su vida por la iglesia. Él fue el que la eligió, Él fue quien tomó a la iglesia, a su esposa. Y en este momento, todos los que están allí en el cielo se alegran porque llegó el momento de esta gran fiesta, una fiesta de bodas allí en el cielo. Dice el versículo 8, y a ella, ¿a quién? A la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y acá me tengo que detener por un momento. Yo no sé quiénes recuerdan cuando hemos hablado acerca de este versículo, por ahí lo pueden compartir. Pero ¿cuál es el problema con este versículo 8? A ver si alguien se acuerda, que haya estado conmigo en alguna de las enseñanzas. Yo he hablado en varias oportunidades acerca de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. A ver, Ángel. Yo no me acuerdo de haber estado, de que lo hayamos hablado al menos, pero sí sé de que cuando vemos la revisión 1909, dice las justificaciones, y en la 1960 dice las acciones justas, lo que cambia es el foco. Totalmente, totalmente. Amén. Ahora lo voy a explicar un poquito más. Presten atención a esto porque no es menor, es muy importante. Esta traducción que nosotros estamos leyendo ahora es traducción 1960 y dice que el lino fino, o sea, esas vestiduras blancas, resplandecientes que tienen, son las acciones, las cosas que hicieron los santos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a versiones más antiguas o al original en griego, el original en griego aquí no dice que son las acciones justas de los santos. El original dice son las justificaciones de los santos. O sea, que los santos han sido justificados. Es muy diferente. Una cosa es que yo me gane por mis propias obras ese lino fino o esa vestidura santa, y otras cosas es porque yo fui justificado. Ahora, ¿cuál es la traducción correcta? Por supuesto que la original, ¿no? Pero además, si nosotros leemos aquí y decimos son las acciones o las obras de los santos, está en contradicción con el resto de las escrituras, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor nos hizo santos, que Él nos ha justificado a través de su obra en la cruz del Calvario. Si nosotros dejamos de esta manera este versículo bíblico con esta traducción errónea, estamos haciendo una mala interpretación de lo que dice el resto de la palabra de Dios e incluso este versículo, porque este es un problema de traducción. Cuando en 1960 lo traducen de esta manera. Pero del original aquí aparece y debería ser así. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, que son las justificaciones de los santos. Estas vestiduras han sido dadas, han sido otorgadas a cada uno de nosotros por gracia, por la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesús. De hecho, eso es lo que dice el original. Así que si usted tiene revisión 1960 y su Biblia dice esto, márquelo. Yo lo que solía hacer en estos casos, iba chiquitito y arreglaba lo que estaba mal traducido. No es el único lugar, hay varias traducciones que tienen estos problemas, pero basta con ir al original griego y se soluciona el problema. Pero esto es muy importante. Amén. Dice el versículo 9.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, ¿y quiénes son los llamados a las bodas? Acá va a haber un problema, me parece. Acá quiero escucharlo, ¿sí? Pueden abrir los micrófonos, pueden opinar. Los salvos por gracia. Los salvos Sí, por gracia, Martín. Los que estén en el cielo, todos van a ser salvos por gracia. ¿Sí? Porque es por la gracia de Dios. Ahora, específicamente, ¿quiénes son estos que menciona este versículo, no? A eso me refiero. ¿Puede tener que ver con los que no fueron arrebatados con la iglesia? ¿Parte de la iglesia? Amén. No se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Muy bien. Si no el pastor, que una vez se lo pregunté, creo. Bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué son ellos y no la iglesia? ¿Por qué son todos los salvos menos la iglesia? Y porque la iglesia sería la que se está casando. Amén. Gloria a Dios. Le enseñó muy bien el pastor. Me alegro. Bien, pastor. Claro, hay una boda. Está el Cordero, que es Cristo, el esposo, la esposa es la iglesia. Convidados a las bodas son todos los otros salvos que fueron siendo salvos durante la gran tribulación, pero que no fueron arrebatados en el momento que la iglesia fue arrebatada. Son los convidados, fueron invitados a disfrutar de las bodas, pero los invitados no son los que se casan. ¿O sí? Si usted lo invitan a un casamiento, ¿lo casan a usted? No, ¿no? Bueno, algunos lo habrán atrapado así, pero normalmente cuando lo invitan a una boda, uno es el invitado. Uno participa, pero no se está casando. Aquí hay un esposo que es Cristo, una esposa que es la iglesia, y luego están los invitados. Por eso dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Hay un banquete. La boda es entre Cristo y la iglesia. Y hay fiesta luego. ¿Cuántos fueron a alguna boda alguna vez? ¿Hay fiesta en las bodas? Sí, por lo menos comemos algo rico, disfrutamos del tiempo. Bueno, en el cielo también va a haber una gran fiesta relacionada con esta boda de la iglesia con ¿quién? Con Cristo. Cristo con la iglesia. Y el resto son los invitados. ¿Amén? Bueno, aquí el hermano Ángel me pone algo que nos va a dar para que vamos a tener 3 clases más de Apocalipsis, más o menos. No, está muy bien lo que él dice. Me pregunta, ¿tendrá alguna relación con la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántos conocen la parábola de las 10 vírgenes? Nadie, bueno. ¿No leyeron? Amén. Bagak sí levantó la mano. Bueno, Ángel también. Ahí está Wanda también. Algunos conocen. Ahí la familia Campo, no sé quién. Dice Marisol Campo, pero bueno, ahí los hermanos saben. A ver, ¿quién me relata así brevemente? Ahí Hatch y Nastia también. ¿Quién me relata brevemente qué dice esa parábola de las 10 vírgenes? ¿De qué se trata esa historia? ¿Quién se anima a contármela un poquito? A ver. ¿Nadie?
había de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 no estaban preparadas. O sea, no tenían aceite en sus lámparas y querían en ese momento salir a buscarlo, pero ya era tarde. Algo así es como se relata. ¿No? Bien, algo así, muy bien, muy bien. No me acuerdo bien entrar ellas? Y estaban esperando? Las bodas, ¿no? Del Cordero. O sea, bien, no, la venida del Señor era. No, pero ahí después vemos a qué se trata, ¿no? Pero en el relato, ellas eran las vírgenes y estaban esperando ¿a quién? ¿Que llegue quién? El esposo, ¿no? Bien, que llegue el esposo. Por eso, 5 estaban preparadas. De esa historia? Bien, había 5 que tenían aceite en las lámparas y otras 5 que se les llama imprudentes, que se les estaba terminando, se les terminó y le pidieron a las otras, nos dan un poco de su aceite. Le dijeron, vayan a buscar ustedes, después nosotras, si no nos vamos a quedar también sin aceite, compren para ustedes. Y bueno, el tema es que mientras fueron a comprar y volvieron, ya había venido el esposo, ¿no? Amén. Amén. Bien, ¿cuál es la interpretación corriente de esta historia, o más común? Ahí Ángel sigue acotando cosas por ahí, pero bueno, no sé. Ahora vamos a ver. ¿Cómo fue la pregunta ¿qué dice que esta hiciste, historia? Martín? ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué interpretación tiene esta parábola? ¿A qué se refiere? O la más común, ¿no? La que la mayoría tiene. Si lo volcamos a nosotros, es los que están preparándose, ¿no? Para la venida del Señor, pasados estos tiempos, no sé, orando, ayunando, leyendo la Biblia, haciendo estudios en ese sentido, ¿no? Y después están también las que van a la iglesia, pero es como que muchos dicen van a ocupar un lugar. Y las prudentes son las que están trabajando para el Señor. No sé, yo lo interpreto así, no sé cómo será. Eso sería como una aplicación personal de este pasaje, ¿no? Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta de ese pasaje? Una cosa es como un pasaje y lo aplico para mi vida y yo digo, bueno, me puede llegar a ayudar a que yo esté siempre buscando al Señor, etcétera. Lo puedo usar de esa manera. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta del pasaje? Sigo preguntando porque es interesante. Todo culpa del hermano Ángel, así que recuerden. Pero yo los voy llevando a ver qué opinen. A ver con los hermanos también. Bueno, la parte devocional sí tenemos que estar del Espíritu Santo. Esa es una aplicación personal. Yo pregunto, ¿qué interpretación tiene este pasaje? Puede ser que las sensatas fuesen la iglesia y las sensatas el pueblo de Israel, por ejemplo, la nación. Bueno, no sé. Podría ser. Bueno, a ver, yo quisiera que alguien me dé la interpretación más común. Y no sé. Bueno, algo dijeron, ¿no? Que Jesús vino a casarse con las 10, ¿no? Pero solo encontró 5. No sé cuál. 10 esposas va a tener Jesús. Bueno, todo más. La más común, la que se escuchó casi siempre en lo pentecostal, ¿no? Es que la venida de Cristo, es que los que no están preparados, todos se quedaban y las otras se iban. Eso es lo que siempre se escuchó cuando hablaban de eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, en realidad esa era es la interpretación más común. Ahora, bueno, el hermano Ángel sigue acotando ahí, pero en el chat, muy bien. El tema es el siguiente, hermano. Hay que interpretar. Recuerdan que yo les digo muchas veces, hay que interpretar el texto teniendo en cuenta el contexto histórico. O sea, ¿a qué se refiere esta historia que está contando Jesús?
Yo les cuento la historia. En el pueblo judío o hebreo, cada vez que había una boda, en una boda, ¿cuántos maridos hay? Un novio y una novia o una esposa, ¿verdad? Bueno, cada vez que había una boda, en la costumbre judía, había un cortejo o un acompañamiento de vírgenes, aquellas que estaban ahí para acompañar a los novios. Entonces, teniendo en cuenta este contexto histórico, las vírgenes, que son el cortejo, los acompañantes, se casan. El que se casa es el novio con la novia, el esposo con la esposa. Las 10 vírgenes que aparecen en ese relato son los acompañantes de esa boda. Y la esposa o la novia que se casa es la iglesia. Pero las vírgenes no son la iglesia porque no se casan. Son las acompañantes. Son el cortejo que acompaña a la boda. Por eso Ángel lo mencionó cuando estamos hablando aquí de los convidados a las bodas. Estas 10 vírgenes, en ese pasaje Jesús está hablando del pueblo de Israel. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Israel, de aquellos que no forman parte de la iglesia, porque hoy en día hay israelitas, judíos, que son parte de la iglesia porque se convirtieron al cristianismo. Pero en el tiempo que estamos leyendo nosotros del Apocalipsis, en la tribulación, va a haber judíos que van a estar buscando a Dios verdaderamente y no. Por eso están representados en estas 10 vírgenes que acompañan. Son los convidados a las bodas, pero algunos no van a poder porque van a amar más el mundo, van a ser, como dice ahí, las insensatas. Y las sensatas o las prudentes son las que sí van a estar convidadas y van a entrar a las bodas. Amén. O sea, hay una mala interpretación histórica de este pasaje, donde se aplica que es la iglesia. Pero las 10 vírgenes corresponden a un acompañamiento del esposo y de la esposa, del novio y de la novia. Y la iglesia en toda la Biblia se menciona como la novia y como la esposa de Cristo. Amén. Nunca se menciona a la iglesia como una virgen, ni como vírgenes. La iglesia forma parte de aquellos que han sido redimidos de entre las naciones para formar un grupo especial por el cual murió y compró con su sangre en este tiempo y que es arrebatada por Cristo. En este pasaje de Apocalipsis nos está relatando justamente que las bodas ya sucedieron y que algunos fueron invitados. Esos invitados son los que salieron de la gran tribulación y creyeron. El paralelo con la parábola de las vírgenes o de las 10 vírgenes es este, de que la iglesia es la que se casa con el esposo y 5 vírgenes prudentes representan a aquellos que van a ser salvos, pero que no son la iglesia. Y las otras 5 son los que escucharon el mensaje, conocieron, no recibieron a Jesucristo como su Señor. Bueno, yo sé que la mayoría habrán escuchado otra enseñanza de este pasaje, pero sin sustento. El decir que las 10 vírgenes es la iglesia, no hay sustento teológico de ninguna manera. Sí podemos aplicarlo devocionalmente y decir, bueno, yo tomo esta enseñanza para decir todos los días tengo que seguir siendo lleno del Espíritu Santo, buscar a Dios, pero la iglesia es la novia de Cristo, la que Él buscó, la que Él preparó. Entonces no puede decir que se le vaya a buscar aceite por algún lado y se le pierda. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo y Él la tomó para sí. ¿Qué aplicamos textos comúnmente cuando Jesús orara por sus discípulos y decía, Señor, de los que me diste no perdí ninguno? Al Señor no se le pierden discípulos.
la iglesia de Jesucristo, esposa del Cordero, la esposa de Cristo. El resto, los acompañantes, en este caso el cortejo de vírgenes, son aquellos que han sido invitados, que hace referencia a este pasaje, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, como estamos leyendo. Amén. Puede ser que se le hayan dado dudas, unas cosas pueden expresarlas sin ningún problema. O tal vez no. Cualquier otra duda, el hermano Ángel les va a responder, ya que armó el lío este. Amén, hermanos. Estoy aquí escuchándolos. Si tienen alguna pregunta, algo que decir, no hay ningún problema. ¿No? ¿No hay dudas? Amén. Martín. Amén, Ángel. Sí, referente a... estaba escuchando el día lunes al pastor Edgardo en la conferencia, y él explicaba algunos términos teológicos, ¿no? Y él decía, por ejemplo, de que hay muchos hermanos, dio nombres, de que como evangelistas han sido muy eficientes y referentes, ¿no? Pero en cuanto a teología, por ahí han tenido algunos puntos flacos. Pero fueron llamados como evangelistas, lo llamó el Señor, no a enseñar Biblia o a hacer teología. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar con que grandes evangelistas, ¿no?, que Dios los ha usado, de pronto tienen alguna predicación o alguna enseñanza que por ahí teológicamente no está muy afinada. Eso lo explicaba el pastor el otro día en la conferencia, ¿no? Casualmente. Amén, sobre el libro de Apocalipsis. Amén. Eso nomás. Así es. Amén. Gracias, Ángel. El tema es que hay una realidad, hermanos. La iglesia está constituida por personas que han sido llamadas con diferentes dones y ministerios, ¿no? Entonces, lo que decía el hermano Ángel, a veces hay hermanos que han sido llamados a evangelizar y son tremendos, Dios los usa con milagros, con prodigios, y muchas personas aceptan a Cristo, pero no han sido llamados a ser maestros o pastores. Y cuando empiezan a enseñar cuestiones teológicas más finas, y a veces caen en interpretaciones erróneas. No quiere decir con esto que sean malos hermanos, sino que les ha faltado esa preparación en esa área. Por eso, una cosa es tomar un pasaje bíblico para aplicarlo a mi vida, porque yo digo, bueno, Dios me estará hablando de que tengo que estar preparado cada día para buscarle, etcétera. Eso está bien. Ahora, si yo tengo que interpretar correctamente un pasaje, tengo que estudiarlo y ver a qué se estaba refiriendo el Señor específicamente con esto. El Señor estaba hablando del tiempo, de los últimos tiempos, y les estaba hablando justamente al pueblo de Israel, diciéndoles en aquel día muchos van a tener que prepararse, van a tener que tener el aceite lleno. ¿Qué quiere decir? Hasta dar su vida para poder ser convidados y entrar a las bodas. Las bodas que participa el Señor y la iglesia que ha sido arrebatada ya. Entonces, esa es la interpretación correcta del pasaje. Más allá de que nosotros a veces lo apliquemos devocionalmente de otra manera, como vemos con otros tantos pasajes, amén. Pero como esto es un estudio bíblico, tenemos que darle la interpretación más correcta y más afín según las Escrituras. Amén. Bueno, continúo. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Algo interesante que podemos sacar de este versículo es que el ángel
que estaba hablando con Juan, le dice, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Fíjese que a Juan lo llama consiervo, pero a Juan le dice tus hermanos. Hace una diferenciación. Los ángeles son una creación de Dios diferente a lo de los hombres. Por eso le llama a Juan consiervo y le dice, y tus hermanos. Al resto de los hijos de Dios, hombres, son hermanos de Juan. Pero el ángel dice, soy un consiervo, también soy siervo de Dios igual vos, pero no soy un ser humano. Está hablando de la diferencia de creación y de los propósitos de Dios con diferentes creaciones, una con los ángeles y otra con los seres humanos. Amén. ¿Me están escuchando bien, hermanos? ¿Me escuchan? Un dedito para arriba, ¿sí? Amén, gracias. Versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les guían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor, ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es este que viene en el caballo blanco ahora? Jesús. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el Señor Jesús. Casi se describe de la misma manera que en los primeros capítulos de Apocalipsis. Cuando Juan ve la revelación de Jesús, ojos como llama de fuego, que de su boca sale una espada. Y aquí está representando la venida del Señor. Vi el cielo abierto. Hay un pasaje en la Biblia que dice, todo ojo le verá. Aquí está el cumplimiento de eso. Todo habitante del planeta Tierra va a ver al Señor descender para juzgar. Va a ver al Señor descender con su ejército celestial. Recuerden que en el arrebatamiento de la iglesia, el mundo no ve. Es un instante. Ahora que el Señor está viniendo, el cielo se abre para dar paso al Señor. Y dice que viene con un ejército, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Pues serán estos que vienen en caballo, ¿no? Los que acompañan al Señor, que tienen ropa de lino fino. Pastor. Nosotros, pastor. ¿Cómo? Nosotros. Amén. Amén. Somos los salvos en Cristo porque Él nos ha dado esas vestiduras. Nosotros venimos con Él en su segunda venida. Por eso la iglesia es arrebatada antes y aquí viene con el Señor. Cuando el Señor dice que viene ¿para qué? Regirá de hierro, el versículo 15, y él pisará el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene a hacer juicio contra los moradores de la tierra que le dieron la espalda y que hicieron tantas atrocidades. Entonces viene el Señor con sus santos, con aquellos que él compró con su sangre. Y dice que su vestidura estaba manchada con sangre. ¿Por qué? Siguen ahí, ¿no, hermanos? ¿Por qué vestiduras manchadas con sangre del Señor aquí viniendo? ¿A qué representará esto, no?
¿No hay ideas? Porque con el sangre de Jesús somos salvos. Porque Él es el Amén. Cordero. Podría ser una interpretación esa, sí, de que tenga que ver con su sacrificio, pero aquí no viene en relación con su sacrificio en la cruz, porque aquí viene como rey, ya no viene como cordero, viene como león y a reinar. Y entonces, ¿qué representará esta sangre? No es por Puede los ser. mártires, ¿no? No, por mártires no. ¿Cómo? Los que fueron salvos por la gran tribulación y no. ¿Y por qué Jesús estaría manchado de sangre? En todo caso, ellos tendrían sangre, no Jesús. La sangre de su sacrificio. No, eso es parecido a lo que dijo Bagak, pero no viene con relación a su sacrificio ahora, porque él ya vino como cordero, derramó su sangre en la cruz, pero ahora en la segunda venida viene a juzgar, viene con una espada. A ver. Hizo sus enemigos. Alguien lo había escrito también por ahí, a ver. Claro, esto está representando de que el Señor viene a juzgar, a pelear, y representa la sangre de sus enemigos. Recuerden los capítulos anteriores que leímos, que en Armagedón, la batalla de Armagedón, en el lugar donde Dios los iba a reunir a todos, dice que iba la sangre hasta el freno de los caballos, o sea que casi hasta el cuello de los caballos. Entonces, esto está representando el juicio de Dios y que ya no viene a Él dar su vida, sino para derrotar a sus enemigos. Es verdad que algunos comentaristas mencionan de que tiene que ver con la sangre que Él derramó en la cruz. Podría ser, pero no viene con relación a esto, sino que todo el pasaje está hablando de viene como. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tiene que ver con que él vence a sus enemigos, ese color de sangre manchado que tiene en sus vestiduras. Es su victoria sobre sus enemigos. Hace relación también porque en el Imperio Romano usaban unas túnicas y cada vez que volvían de la guerra victoriosos, sus vestiduras estaban todas manchadas de sangre. Venían con su espada y con sus vestiduras manchadas de sangre. Era símbolo de la victoria sobre sus enemigos. Entonces tiene que ver un poco con esto. Esto es el contexto en el cual vivía Juan. Amén. Dice 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no dice Cordero, dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque viene a gobernar, viene a reinar, viene a regir con vara de hierro. Versículo 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Uy, ¿a qué cena se refiere? 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Está hablando de esta batalla que se va a librar y que el Señor los va a vencer. Entonces, simbólicamente está diciendo a las aves del cielo: congréguense en ese lugar porque van a tener comida, van a tener alimento. A las aves de rapiña, porque el Señor va a vencer a todos sus enemigos. 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo
y contra su ejército. Fíjense, van a estar viendo literalmente que el Señor viene con todo su ejército celestial y en vez de arrepentirse, los reyes de la tierra junto con el anticristo se van a disponer con sus ejércitos para pelear contra el Señor. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho ante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes dos? La bestia y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí augura, hermanos, el infierno. Los primeros que van a dar a este lugar son la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y luego irán, más adelante, lo vamos a ver la clase que viene, todos aquellos que no están anotados en el libro de la vida. Pero los que inauguran el infierno son el falso profeta y la bestia o el anticristo. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Por eso lo de la sangre de sus enemigos. El Señor mismo destruirá a todos sus enemigos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. ¿Qué está describiendo aquí? Está describiendo la batalla final, Armagedón, donde el Señor con sus ejércitos celestiales van a venir para poner fin al sistema del mundo y se van a disponer para pelear contra el Señor. Leíamos anteriormente, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está describiendo en este momento, ese momento. Por eso cuando el Señor venga en su segunda venida, no va a venir como un cordero, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar aquí en la tierra. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? Amén. ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. No sé si no lo escuché o no lo dijiste. Del versículo 12, a ver si era... Sí, el que dice esto, dice, sus ojos eran como llave de fuego y había en su cabeza, bueno, no, lo último. Tenía un nombre escrito bien. que ninguno conocía sino él mismo. Bien. Sí, no lo dije. No lo dije, me lo salteé. Fíjense que también a una de las iglesias o de las 7 iglesias, el Señor le dice que al que venciere les dará un nombre nuevo que ninguno conoce, sino a que recibe ese nombre nuevo. O sea que también a los salvos, nosotros, la iglesia, el Señor nos va a dar un nombre nuevo, pero que cada uno de nosotros va a conocer. La mayoría de estudiosos de la Biblia coincide que esto tiene que ver con nuestras características de servicio a Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, no sé, Sebastián tiene su nombre Sebastián, pero el Señor va a poner un nombre que tenga que ver con su búsqueda a Dios, con su servicio a Dios, un nombre que él va a conocer, porque tiene que ver con su relación personal con Dios. Es un nombre muy personal. Y este nombre coinciden, donde dice que solamente él lo conoce, tiene que ver con esta victoria que ha tenido Cristo en la cruz y esa relación de la Trinidad que tiene que ver con Dios. Por eso es algo que está el nombre, pero que nadie lo puede conocer. Tiene que ver con algo que es propio del Señor y de nadie más. Pero no hay mucha más explicación que esto, porque no se habla más del tema. Amén. Todos creen que tiene que ver con los atributos de Cristo. Me llamó la atención porque nunca lo había
Listo. Gracias. Amén. El versículo 20, hermanos, que lo vamos a leer más o menos rápido, empieza a hablar acerca del milenio. ¿Qué es el milenio? Luego que el Señor derrota a sus enemigos en la batalla de Armagedón, cuando termina siendo el anticristo y el falso profeta arrojados al infierno o al lago de azufre y de fuego, el Señor comienza a reinar aquí en la tierra. ¿Quiénes son los que van a quedar en ese momento? Porque todos los que tenían la marca de la bestia van a ser muertos. ¿Quiénes quedan entonces aquí en la tierra? Todos aquellos que estuvieron aquí, pero que no se dejaron marcar. Muchos van a ser judíos. Recuerden que el pueblo judío se escondió, o Dios lo escondió en el desierto para no ser destruido en totalidad. Dios lo va a preservar. Y también todos aquellos que no sean judíos, o llamados, que no se dejaron marcar y que no fueron muertos, porque si murieron ya estaban con el Señor en el cielo. Pero todos aquellos que queden con vida y que no se dejaron marcar por la bestia, son los que van a quedar vivos durante este milenio. Esto es como una introducción. La semana que viene seguramente haremos más detalles de esto. Leemos capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. No dice el infierno, dice abismo. Cuando vamos a las traducciones está refiriendo debajo de la tierra. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién era el dragón? El dragón escarlata. Satanás. ¿Quién era? Muy bien, Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Fíjense que no dice al lago de azufre y fuego todavía, al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, aquí me quiero detener un poquito. Y tal vez si no terminamos el capítulo 20, no hay problema, lo terminamos la clase que viene. ¿Por qué? Hay distintas posturas con respecto al milenio. Hay una interpretación que es amilenialista y que dice que no existe el milenio real. O sea que no va a haber reinado milenial del Señor aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo interpretan este pasaje? Este pasaje lo interpretan de la siguiente manera. Dicen, Satanás ya está atado ahora. Estamos viviendo el milenio. Está atado Satanás. Pero vieron que dice en el versículo, está atado y tiene una cadena. Para poder explicar este versículo dicen, bueno, está atado, pero tiene una cadena y la cadena le da cierto espacio para poder seguir actuando en la tierra. La verdad, hermano, es bastante inconsistente poder sostener eso, ¿no? ¿Qué nos está hablando de que tenía una cadena y que podía seguir actuando? Es más, el pasaje dice que fue atado y se le puso un sello para que no engañase más a las naciones. Hago esta aclaración porque si leen por ahí, van a encontrar esa interpretación que dice que estamos viviendo el milenio y que Satanás está atado, pero tiene una cadena lo suficientemente larga como para poder seguir haciendo de las suyas. Yo lo encuentro bastante inconsistente. O con falta de fundamento eso, ¿verdad? Entonces continúo. Dice que va a ser atado por 1000 años y que luego de los 1000 años, por un poco tiempo, va a ser desatado nuevamente. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Fíjese que aquí otra vez, los que mueran sin Cristo en la batalla de Armagedón, dice por 1000 años, porque luego van a ser juzgados, luego del milenio van a ser juzgados, y ahí sí van a ser enviados al infierno, pero todavía no. Dice el versículo 5, esta es la primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. ¿Cuál es la segunda muerte? Una es la muerte física. La muerte física es la muerte de este cuerpo. La segunda muerte, ¿a qué se refiere? Es cuando el ser es enviado a la condenación eterna. Por eso dice, bienaventurados, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Sobre quiénes? De los que hemos resucitado en Cristo. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, luego de los 1000 años, o cuando termine el milenio, Satanás será suelto de su prisión. No está en el infierno, está en el abismo. Ahí el hermano Ángel dice que la nueva versión internacional dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y le tapó la. Está muy bien esa traducción en ese pasaje. Versículo 8. ¿Qué va a hacer Satanás luego de los 1000 años cuando fuere suelto nuevamente por un poco de tiempo? Y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué va a hacer cuando fuera soltado? Todas estas personas que van a quedar con vida en el milenio se van a reproducir. Van a seguir teniendo hijos, van a seguir desarrollando, van a poblar el mundo durante 1000 años. Cantidad de personas. Cuando esté terminando o terminen los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo y va a ir a los reyes o a los poderosos de la tierra. En ese momento nombra a Gog y a Magog como referencia a 2 reinados o a 2 reyes blasfemos y que dan la espalda a Dios. Y se van a levantar en armas contra el Señor Jesús nuevamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Por qué Satanás logra convencerlos nuevamente? A ver, Gladys. No, pensé que era por qué tenía que pasar eso, porque ellos no habían sido tentados, no habían conocido el mal, porque durante los 1000 años no había estado Satanás y entonces no habían sido tentados para nada. Es necesario que sean probados, digamos. Amén. Son 2 respuestas. Una,
¿por qué Dios lo dejó libre a Satanás luego de los 1000 años? ¿Y por qué la gente de la tierra se levantó contra Dios nuevamente? Primero lo que decía Gladys, está muy bien, de que estas personas que fueron naciendo en el milenio bajo el reinado del Señor y Satanás atado, estaba todo en paz, todo tranquilo, porque no estaba el tentador, no había tentaciones, y todo bajo el reinado del Señor y sus santos. No van a tener mucho espacio para el pecado, para levantarse contra el Señor. No van a poder. Ahora, dentro de los propósitos de Dios, el Señor va a liberar a Satanás luego de los 1000 años, una vez más, y Satanás les va a hablar. ¿Saben qué les va a decir? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo los va a convencer? ¿Cómo los va a convencer para armarse en armas? Algo parecido a lo del Edén. Como a ver, ¿cómo es eso? Poniéndole duda en contra de Dios, diciéndole, claro, si vos sos bueno, Dios es bueno, pero poniéndole eso, el orgullo, lo mismo que hizo en el paraíso, algo así. Amén, amén. Ahí todos los hermanos, ahí también hermanos Ocampos opinaban. Tiene que ver con esto, es lo que hay en el corazón del hombre, la naturaleza caída de muchos. Dice que como la arena del mar se van a levantar. ¿Qué les va a decir Satanás? ¿Por qué tienen que hacerle caso a Dios? ¿Por qué tienen que ser santos? ¿Por qué no pueden vivir como ustedes quieren? ¿Saben que antes de los 1000 años pasaba esto, lo otro, de todo? Y se cumple lo que dijo el Señor Jesús. La condenación está en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se van a asociar con Satanás para ir en contra del Señor. Tiene que ver con la naturaleza caída del hombre. Porque estos obviamente no van a ser los santos están con el Señor y vienen con el Señor a reinar. Estos son los que quedaron vivos en la gran tribulación y tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Estas personas van a ser engañadas por Satanás. Pero, ¿cómo los va a engañar? Como el Edén, decía Gladys. ¿Satanás qué les dijo? ¿Con que Dios les dijo que no pueden hacer esto? Si ustedes lo hacen, van a ser igual a Dios. No van a necesitar más a Dios. Una vez más, el hombre se va a levantar contra Dios. ¿Y qué va a suceder? Cayó, descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 20:9. El Señor los va a consumir a todos sus enemigos. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de azufre y fuego, donde la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes estaban en el infierno nada más? La bestia y el falso profeta. Tercer lugar, ¿para quién? Para el diablo. Ahí van. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces esto también, hermanos, rompe con esa teoría de que el diablo es el dueño del infierno y que el diablo es el que tortura a las personas en el infierno. No, de ninguna manera. El infierno fue creado para atormentar a Satanás y a sus ángeles caídos. Entonces el diablo no la pasa bien en el infierno, es el lugar donde va a terminar a causa de su maldad. Versículo 11 al 15 y terminamos. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus, ¿qué dice ahí? Sus obras. Este no es un juicio para los hijos de Dios. Este es el juicio del gran trono blanco. La iglesia ya está reinando con Cristo para este tiempo. Este juicio es para los muertos sin Cristo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades. ¿Recuerdan que yo les dije que el infierno no estaba en función todavía para los seres humanos? Que estaban en el Hades, que significa el lugar de los muertos. Bueno, aquí el lugar de los muertos se está entregando a los muertos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más lugar de muertos, porque a partir de ahora en adelante es vida con Cristo. Fueron lanzados la muerte y el Hades. Ya no va a haber un lugar de muertos. El Hades no va a funcionar más, porque ahora queda el infierno o el cielo. Dice, esta es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El infierno. Y versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Este último versículo que leo es con lo que voy a comenzar la clase última, la clase que viene. Amén. Y hasta aquí llegamos por hoy. Si tienen alguna pregunta del versículo 15, la clase que viene. Si es hasta el versículo 14, pueden preguntarme hoy. ¿No hay preguntas? Martín. Sí, Ángel. Ahí había estado poniendo algo en el chat por el tema de que aún hay algunos evangélicos, ¿no?, que creen de que en la muerte segunda van a ser aniquilados, como Claro, dicen los es testigos verdad. de Jehová, los adventistas. Es una posición teológica errónea, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. No me Ellos di lo toman cuenta así. de eso. Una postura a tener en cuenta también. Sí, es verdad. Algunos piensan de que el infierno se refiere a un lugar donde va a ser aniquilación. ¿Qué es la aniquilación? Dejar de existir. Que el castigo es dejar de existir. La Biblia no enseña eso. Por eso dice que es un lugar de tormento por los siglos de los siglos. Así que no es que se muere y ya está. Muchas personas también tienen ese conocimiento. Dice, bueno, me muero y se me terminan los problemas. Si te morís sin Cristo, es donde recién empiezan tus problemas por la eternidad. Entonces, esa es una enseñanza antibíblica y errónea. El aniquilacionismo, aniquilacionista. Pero es aniquilación. No existe tal cosa. Lo que existe es que hay un lugar de tormento eterno para aquellos que mueren sin Cristo, aquellos que aman más las tinieblas que la luz. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? Están muy callados hoy. No, ninguna. Ariel, algo para decir, por lo menos buenas noches, no sé. Buenas noches. No, ahí, por ejemplo, el lunes, que estuvimos ahí en la conferencia que nos invitaba Ángel, comentaba este pastor, ¿no? Hablaba sobre las 7 iglesias, ¿verdad? Pero contaba y comentaba, decía, el Apocalipsis decía, bueno,
comienza con mucho sufrimiento y después decía, y después presten atención en el capítulo 19, dice cómo Juan se olvida de todo ese sufrimiento porque ya está centrado en la boda del Cordero, está centrado en otra cosa, ¿no? Comienza con un sufrimiento terrible y ahora ya se olvidó, dice, en el capítulo 19 ya está centrado en las bodas del Cordero, en la victoria del Señor, ¿no? O sea, él lo llevaba a la dimensión de lo terrible que habrá sido para Juan estar en la isla de Patmos ahí, y bueno, hasta el capítulo 19, donde le cambia todo y comienza a ver otra, la victoria del Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y algunos quieren ver esa conferencia que fue una charla. El hermano Ángel Morales lo tiene en su muro de Facebook, ¿sí? Así que pueden entrar ahí, buscan Ángel Morales, un hermano de bigote en la foto, y ahí pueden escucharla. Es una charla acerca también del libro de Apocalipsis, que es uno de los profesores que tuve en Apocalipsis hace algunos años atrás, así que es recomendable también que puedan escuchar esa charla. Así que hermanos, bueno, si no hay más preguntas por el día de hoy, nos queda nada, ¿eh? El último versículo lo dejo para la próxima clase porque es muy interesante también. Hay muchas interpretaciones y algunas que son, no están de acuerdo a la palabra, entonces vamos a estar analizándolas todas. Así que hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su tiempo, por la dedicación, y sepan de que este tiempo que estamos pasando, para nada es tiempo perdido, sino un tiempo de aprendizaje y muy provechoso para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Que el Señor les bendiga.